Buenas noches, profesor. En esta ocasión presentaremos el informe final del curso de investigación académica con los siguientes integrantes: Félix Arturo Gastelú Palante, Miguel Gabriel Manrique Chávez, Gonzalo Nicolás Muñoz Silvano, Ramírez Chanamé Jocelyn Nayeli y quien le habla, Mía Alessandra Díaz Serrano. Bien, presentaremos el tema de la influencia de las redes sociales en los movimientos sociales en Perú entre el año 2010 al 2020. En la parte de la introducción, las redes sociales han revolucionado la manera en la que las personas interactúan, comparten información y participan en la esfera pública, diseñadas para conectar a millones de usuarios. Esas plataformas han transcedido su propósito inicial de comunicación personal, convirtiéndose en herramientas de gran alcance para la organización y movilización social. Su influencia en la política, los movimientos ciudadanos y la construcción de discursos alternativos las posiciona como un fenómeno crucial de estudio en el siglo XXI. En el contexto peruano, las redes sociales han adquirido particular relevancia en momentos de crisis política y social, ofreciendo a la ciudadanía un espacio para el debate público y la coordinación de acciones colectivas. Este papel se hizo especialmente evidente durante las movilizaciones de la generación del Bicentenario, un momento histórico en el que miles de jóvenes peruanos utilizaron esas herramientas para expresar sus demandas y articular su participación ciudadana. A partir de ese contexto surge la siguiente interrogante. ¿Cómo han influido las redes sociales en la organización y el desarrollo de los movimientos sociales en el Perú durante el periodo 2010 y 2020? Este artículo explora esta pregunta bajo la hipótesis de que las redes sociales han actuado como catalizadores clave en dichos movimientos, facilitando la coordinación, visibilidad y participación ciudadana, transformando las dinámicas sociales y políticas del país. Álvaro Cortés Montúfar emula el pensamiento ilustrado de autores como Castells y Díaz y Roque. Así se, se afirma que por primera vez en la historia las personas son autónomas en su expresión política y social, independientemente de los medios, los partidos, los gobiernos y los grupos financieros. Esto es una auténtica revolución. Ello quiere decir que su análisis se centra en cómo las redes sociales han revolucionado la interacción entre ciudadanos y actores políticos. El enfoque de autores como Castells destaca el rol de Internet y los medios digitales como alternativas que permiten la autonomía ciudadana y fortalecen la democracia, un fenómeno particularmente visible en los movimientos juveniles de Perú. El activismo político juvenil en Perú, liderado por jóvenes de entre 15 y 29 años, ha estado marcado por la capacidad de estas generaciones de apropiarse de las redes sociales como espacios de organización y expresión ciudadana. Al respecto, Díaz y Roque en el 2014 mencionan que la apropiación de estas tecnologías es principalmente política, mencionada en la página 65, lo que subraya la información en que los jóvenes peruanos han transformado las plataformas digitales en herramientas de empoderamiento político. Esto demuestra que la naturaleza descentralizada y autónoma de estas plataformas digitales ha permitido a los jóvenes peruanos consolidar movimientos históricos, como las manifestaciones de la generación del Bicentenario, donde las demandas por justicia y democracia se articularon a través de estas herramientas. Esta investigación es importante porque permite entender el rol de las redes sociales no solo como una herramienta de comunicación, sino como motores de cambio social y organizativo en Perú. A través del análisis del trabajo de Álvaro Cortés Montúfar, se busca examinar cómo estas plataformas digitales han transformado la manera en que los jóvenes, en este caso peruanos, se organizan y expresan sus demandas sociales, especialmente en contextos de crisis políticas. Además, destaca su importancia en la construcción de identidad juvenil y en el fortalecimiento de la participación cívica, aspectos clave para las sociedades con crisis políticas y sociales recurrentes. Por último, para comprender que Álvaro Cortés Montúfar está en sintonía con el informe sobre el impacto de las redes sociales en las movilizaciones juveniles peruanas, se presentan los siguientes aspectos: la redefinición del debate público en plataformas digitales como Twitter y Facebook, la tecnopolítica como herramientas de organización colectiva, el uso de las redes sociales como medios alternativos frente a la desinformación y las limitaciones derivadas de la brecha digital. Estos elementos evidencian cómo la generación del Bicentenario lideró importantes cambios políticos en el Perú. El primer punto a desarrollar
es cómo las redes sociales transformaron el acceso al debate público, particularmente entre los jóvenes peruanos. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram se convirtieron en espacios donde los ciudadanos, especialmente aquellos de la generación del Bicentenario, encontraron una vía para expresar sus ideas y opiniones políticas de manera autónoma. Manuel Castells describe estas herramientas como una revolución en la comunicación, permitiendo que las personas se liberen de la dependencia de los medios tradicionales y se conviertan en agentes activos del discurso público. Durante las movilizaciones del 2020 en Perú, estas plataformas no solo ofrecieron un espacio de expresión, sino que también permitieron la construcción de narrativas colectivas. Un ejemplo emblemático fue el hashtag Merino no es mi presidente, que alcanzó más de 370.000 publicaciones en Twitter, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y unidad para los manifestantes. Este fenómeno no solo mostró la eficacia de las redes sociales para amplificar mensajes políticos, sino también como su capacidad para generar un sentido de pertenencia entre los usuarios, quienes se unieron en torno a demandar comunes como la defensa de la democracia y el rechazo a la corrupción. El segundo punto central es el concepto de tecnopolítica, entendido como el uso estratégico de herramientas digitales para el empoderamiento ciudadano y la organización colectiva. Según Peña, las redes sociales superan los límites de los marcos comunicativos tradicionales, facilitando la interacción horizontal y la coordinación descentralizada. En el caso peruano, este enfoque fue determinante durante las movilizaciones del 2020, donde los jóvenes utilizaron plataformas digitales para organizar marchas, compartir rutas seguras y transmitir en tiempo real los acontecimientos. A diferencia de los movimientos sociales tradicionales que suelen estar estructurados en torno a líderes visibles, las movilizaciones de la generación del Bicentenario destacaron por su carácter espontáneo y descentralizado. Esto fue posible gracias a la flexibilidad que ofrecieron las redes sociales, permitiendo que miles de personas se coordinaran rápidamente sin necesidad de una jerarquía formal. Por ejemplo, a través de grupos en Facebook y cadenas de mensajes en WhatsApp, los manifestantes pudieron organizar marchas multitudinarias en Lima y otras regiones del país, manteniendo una comunicación constante y actualizada. Un tercer aspecto relevante es el papel de las redes sociales como medios alternativos de información. Durante la crisis política del 2020, las plataformas digitales desafiaron la desinformación y los sesgos de los medios tradicionales, convirtiéndose en fuentes confiables para los manifestantes. Según datos recientes, más del 78% de los peruanos conectados utilizan las redes sociales, siendo Instagram, Facebook y Twitter los más populares entre los jóvenes. Este acceso masivo permitió que los ciudadanos compartieran noticias y contenidos en tiempo real, fortaleciendo la legitimidad del movimiento. En un contexto donde los medios tradicionales se enfrentaban cuestionamientos por su cercanía con sectores públicos y económicos, las redes sociales ofrecieron una alternativa para acceder a información independiente. Los manifestantes utilizaron estas plataformas para difundir videos de abusos policiales, denuncias ciudadanas y pronunciamientos de colectivos organizados, lo que contribuyó a generar un clima de transparencia y accountability. Además, la posibilidad de interactuar directamente con estos contenidos permitió a los usuarios contrastar información y desmentir noticias falsas, reforzando la confianza en las redes sociales como herramientas de comunicación. Finalmente, es importante abordar las limitaciones que enfrentan las redes sociales como herramientas de movilización. A pesar de su impacto positivo, estas plataformas no son igualmente accesibles para todos los ciudadanos. Factores como la brecha digital y las desigualdades económicas y educativas restringen el acceso a estas herramientas en sectores rurales y de bajos ingresos. Según Castells, en el 2013, las redes sociales son un espacio más común para algunos grupos que para otros, lo que plantea desafíos en términos de inclusividad y representatividad. Finalmente, esta investigación demostró que las redes sociales han desempeñado un papel transformador en la organización y el desarrollo de los movimientos sociales en el Perú, en particular en las movilizaciones de la generación del Bicentenario. Álvaro Cortés Montúfar, influenciado por el pensamiento de autores como Castells, destaca cómo estas plataformas han permitido una participación ciudadana autónoma, redefiniendo el activismo político juvenil.
En ese sentido, se ha evidenciado que las redes sociales no solo actúan como herramientas de comunicación, sino que también como espacios de debates públicos, coordinación colectiva y medios alternativos frente a la desinformación. Así, el análisis confirma que las plataformas digitales han sido fundamentales para que los jóvenes peruanos lideren movilizaciones históricas en defensa de la democracia y el cambio social, consolidándose como actores claves en el escenario político contemporáneo.